que por eso puede confundir, pero es el tiempo que se supone que un proceso está esperando en la cola de listos. O sea, un proceso pasa por distintos estados, esos estados se reflejan a través de colas. ¿Sí? Los dos procesos, los dos estados más importantes, si se quiere, más allá del estado running, es el de ready, que es donde el proceso está listo para ejecutar, y el de waiting. Ahora, el, el estado ready, cuando un proceso está en estado ready, significa que tiene todos los recursos necesarios como para ejecutar, como para ser elegible para ejecutar. ¿Sí? Lo único que falta es que el scheduler lo seleccione para darle el procesador. ¿Sí? El único recurso que le falta es el procesador. Mientras tanto, estará esperando en la cola de listos, en la ready queue. ¿Sí? Entonces, si pasa muchísimo tiempo ahí, no está bueno porque es un proceso que si tuviéramos un mejor procesador podría estar ejecutando. Sin embargo, está retenido en la cola de listos todavía. ¿Ok? Sería bueno que no pase tanto tiempo en la cola de listos. De hecho, una de las medidas que se utiliza para saber si un sistema está muy saturado, si le falta mayor capacidad de cómputo, es mirar el tamaño que tiene esa cola de listos. ¿Sí? Si la cola de listos es muy larga, si tengo 500 procesos corriendo, pero resulta que en la cola de listos tengo 400, ¿sí? Quiere decir que el sistema está saturado, pero a nivel de procesador. Hay demasiados procesos para tan poca capacidad de procesamiento. ¿Ok? Bien. Otro tiempo importante también para cuando uno analiza los criterios de planificación es, a tener en cuenta, es el tiempo de respuesta a un sistema. Esto básicamente habla de los sistemas que son interactivos, donde el usuario está sentado frente a la terminal, ¿sí? Donde el usuario en una PC, por ejemplo, o en una notebook, está sentado frente a las ventanas del sistema operativo, moviendo el mouse, dando clic o ingresando datos, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo de respuesta, ¿no? Que uno le hace un requerimiento al sistema, por ejemplo, si fuera un sistema de una aplicación o que accede a una base de datos, desde el tiempo que le pide el dato hasta el tiempo que empieza a ver esos datos aparecer en pantalla. ¿Sí? Como el tiempo que le lleva a responder una consulta o el tiempo que le lleva que uno le haga una solicitud y que me responda. ¿Sí? Entonces, la idea es que si uno tendría un buen algoritmo de planificación del procesador, en la medida que ese algoritmo me permita maximizar la utilización de la CPU, ¿sí? No tener mucho tiempo ocioso del procesador. Que el procesador trabaje la mayor parte del tiempo posible. Y si el proceso 1 solicita una entrada-salida, que empiece a trabajar con el proceso 2, ya ejecutar instrucciones del 2, y si ese también solicita una entrada-salida, ir al 3 y así siguiendo. ¿Sí? De tal manera que nunca quede ocioso. Porque si en un momento todos están haciendo entrada-salida, el procesador sí va a quedar ocioso. O si están esperando por alguna otra cosa. Generalmente estamos poniendo el ejemplo de espera por fin de entrada-salida, porque es hasta ahora la que mejor nos imaginamos como un tiempo de espera, ¿no? Pero hay otras situaciones que llevan a que un proceso espere. Bien, maximizar el throughput es otra de los criterios de optimización, o sea que terminen por unidad de tiempo la mayor cantidad de procesos posibles. Si teníamos 1000 procesos que terminaban en una hora, bueno, sería bueno que terminen 5000, 10.000 o más. ¿Ok? Por otro lado, el tiempo de retorno, el tiempo que tarda desde que comienza un proceso hasta que termina, sería bueno minimizarlo, hacer que todo lo que tenga que ejecutar lo ejecute cada vez que necesite, que no pase mucho tiempo en la cola de listos, o sea, que no tenga mucho tiempo de waiting time, ¿sí? El waiting time no es el tiempo que pasa en la cola de waiting, es el tiempo que pasa en la cola de listos, ¿ok? Y por otro lado, también sería bueno minimizar los tiempos de respuesta. Desde el momento que le hago una petición a que obtenga una respuesta del sistema, que no pasen minutos, porque yo diría como si el sistema está colgado, sino que pasen, por supuesto, milisegundos, si es posible, ¿no? Que tenga una respuesta, un tiempo de respuesta que sea tendiendo a cero, una respuesta casi instantánea, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a empezar a ver, a listar, a enumerar los distintos algoritmos de planificación, ¿sí? Una aclaración antes de arrancar es que nosotros vamos a interactuar en nuestra vida profesional con distintos sistemas operativos, ¿no? De hecho, ya interactuamos hoy bastante seguramente con Windows, y también vamos a trabajar con Linux,
Y por ahí nos vamos a encontrar en nuestra vida personal con muchos otros sistemas operativos. Esos sistemas operativos, ¿sí? De la vida real, tienen una mezcla de algoritmos de planificación. O sea, no usan solo un algoritmo de planificación, ¿sí? Estos algoritmos de planificación del procesador que vamos a ver son como las formas puras, ¿sí? Vamos a decir el primer método, first come, first serve. Pero no quiere decir que en un sistema operativo yo encuentre que en todos los encuentre, que en todos los sistemas operativos tengan este algoritmo de planificación, y en aquellos donde los encuentre, tampoco quiere decir que sea el único, ¿ok? Bajo determinadas circunstancias se usa este algoritmo para algunos procesos, mientras que para otros se usa otro algoritmo, ¿ok? Si quieren, entonces, estas son como las formas puras, pero no son las que efectivamente se utilizan, no se utilizan de esa manera. También tienen que ver con la forma que se presentan acá es como una evolución histórica. En general, los primeros sistemas comenzaron a hacer una planificación que se llama así, ¿no? First come, first serve, o el primero que llega también sería el primero que es servido. Esto también se suele llamar como algoritmo FIFO, en lugar de FCFS, ¿sí? First in, first out. Entonces, acá la idea es que para analizar cómo funciona este algoritmo, vamos a suponer que tenemos tres procesos y que estos tres procesos tienen un tiempo de ráfaga de CPU, ¿sí? Por ejemplo, 24 unidades de tiempo, no sé qué tiempo, podrían ser milisegundos, podrían ser segundos. El proceso 2 tiene 3 unidades de tiempo y el proceso 2 3 y el proceso 3 3 también. Entonces, lo que hacemos es acá un pequeño diagrama de Gantt en donde ponemos a los procesos en un determinado orden, ¿sí? Como este algoritmo es el primero que entra, es el primero que es servido, es FIFO en sí, vamos a considerar que llegan en este orden. Primero llega el 1, después llega el 2 y después llega el 3. O sea que en este entorno supuesto sobre el cual estamos trabajando, en donde suponemos que tenemos un único procesador, para hacer simple la discusión, con el algoritmo FIFO, primero ejecutaría el 1 porque es el primero que llegó, después ejecutaría el 2 y después ejecutaría el 3. ¿Sí? Y recuerdan que nosotros habíamos dicho que teníamos algunos criterios para ver qué tan óptimos serían los distintos algoritmos, ¿sí? Entonces, para comparar, podemos utilizar esos algoritmos, podemos utilizar este tiempo, vamos a utilizar el waiting time, el tiempo que un proceso pasa en la cola de listos. Bien, ¿cuánto tiempo estuvo el proceso 1 en la cola de listos? Si el proceso 1 llegó al instante 0, como dice acá, no estuvo mucho tiempo en la cola de listos. Insignificante el tiempo que estuvo en la cola de listos, o sea, 0. ¿Cuánto tiempo estuvo el proceso 2 en la cola de listos? El proceso 2 llegó un poquito después que el proceso 1, también en forma insignificante, o sea que vamos a suponer que llegó también en el instante 0. Por lo tanto, como el momento de seleccionar el proceso, el que fue seleccionado es el proceso 1, el proceso 2 viene a continuación. Después de 24 unidades de tiempo, tuvo la oportunidad de ejecutar el proceso 2. Fue seleccionado por el scheduler que implementa el algoritmo FIFO, el proceso 2. Ejecutó por 3 unidades de tiempo. Eso es lo que muestra. Bueno, ejecutó por 3 unidades de tiempo. ¿Cuánto tiempo esperó? 24 unidades de tiempo. Y el proceso 3 esperó 27 unidades de tiempo, porque tuvo que esperar que termine el 1 y que termine el 2, que terminen esas ráfagas, para poder ejecutarle. ¿Ok? O sea, al instante 30, a las 30 unidades de tiempo se terminaron los 3. Pero uno tuvo que esperar 0, el otro 24 unidades de tiempo y el otro 27. Tomamos esos tres valores, lo dividimos por 3 porque son 3 procesos, y de alguna manera tengo, acá lo que dice es el tiempo de espera promedio de estos procesos. En promedio esperaron 17 unidades de tiempo. ¿Ok? Es una medida de qué tan bien resuelve este sistema. En principio, si no lo comparo con nada, no me dice nada. Entonces vamos a analizar esta situación. No siempre los procesos, por supuesto, llegan en un determinado orden, ¿sí? Podrían haber llegado así. Proceso 2, después el proceso 3 y después el proceso 1. Estamos diciendo que todos llegan en instante 0, más o menos, pero con pequeñas milisegundos, nanosegundos de tiempo de... Se encolaron en este orden, ¿sí? En la cola de listos. Si construimos a partir de este nuevo orden de llegada, de este nuevo supuesto orden de llegada,
este diagrama de Gantt, tendríamos que primero ejecuta el 2, después el 3 y después el 1. Por lo tanto, los tiempos de espera cambian dramáticamente. El proceso 1 no esperó mucho, tuvo que esperar la terminación de los otros dos, pero solo esperó 6 unidades de tiempo. El proceso 2 no esperó nada porque ni bien llegó comenzó, y el proceso 3 tuvo que esperar que termine el proceso 2. Esperó solo 3 unidades de tiempo. El tiempo de espera promedio, en este caso, bajó a 3. Antes teníamos 17 y ahora tenemos 3. O sea, este algoritmo parece bastante simple. El criterio de selección del siguiente proceso a ejecutar es el orden de llegada, pero puede producir tiempos promedio de esperas muy variables. ¿Sí? Tan malos en principio como este, que da 17, o tan bueno como este, que nos dio 3. ¿Sí? Que, como dice acá, es mucho mejor que el caso previo. ¿A qué se debe que este orden de ejecución es mucho mejor que el otro orden de ejecución? ¿Sí? Básicamente se debe a que tuvimos, en este caso, la mala suerte de que primero llegó el proceso más largo. El proceso que tarda más tiempo llegó primero. Qué bueno hubiera sido, o qué bueno es, si el proceso más largo llega último. O dicho al revés, qué bueno sería procesar primero los procesos que son más cortos. ¿Sí? Habitualmente se llama así entonces a esa situación, en donde uno dice, quiero ejecutar el más corto primero. ¿Por qué? Porque de esa manera me evito lo que se llama el efecto convoy, que es básicamente que los procesos cortos, al ejecutar detrás o después de los procesos largos, se comen un tiempo de espera, son penalizados con un tiempo de espera muy largo. ¿Sí? Es más, conviene que los procesos más cortos se ejecuten primero, para que el último proceso que ejecuta, que es largo, sí esté penalizado por los tiempos de los más cortos. Pero con respecto si comparamos el tiempo de espera con respecto al tiempo que él ejecutó, en este caso el tiempo de espera en total fue 6 y el tiempo que ejecutó fue de 24, ¿no? O sea que en realidad para la duración que tuvo, el tiempo de espera resulta al final de cuentas insignificante. Bien. Entonces, el siguiente algoritmo que vamos a ver se llama Shortest Job First, SJF, que básicamente significa el trabajo más corto primero. ¿Sí? El programa que tiene una ráfaga de CPU más corta tendría que ejecutar primero. ¿Sí? Fíjense que acá lo que estamos considerando en el ejemplo, en el burst time, como dice acá, es un tiempo de ráfaga. ¿Sí? No es el tiempo de ejecución de todo el programa, es solamente el tiempo de ráfaga. Pero no me perdí. Y bueno, y la idea de este segundo algoritmo de planificación es, cuando tiene varios procesos para ejecutar, decir, no ejecuto el primero que llegó, ejecuto aquel que tiene un tiempo de ráfaga menor. ¿Sí? Dice, asociado con cada proceso, la longitud, cada proceso debería tener asociado, conocida, la longitud de su próxima ráfaga de CPU. ¿Sí? O sea que la tabla de la cual saldríamos tendría que decir, bueno, estos son los procesos que quiero ejecutar y estos son los tiempos de ráfaga que ellos van a ejecutar. ¿Sí? Eh, esto todo desde el punto de vista teórico, porque en realidad es imposible predecir el futuro, ¿no? Saber cuánto tiempo de ráfaga va a ejecutar el siguiente proceso, el proceso 1, por ejemplo. Después vamos a ver cómo se calcula eso, ¿no? Pero en el fondo no se conoce realmente, sino que se estima. Entonces, si yo implemento bien el algoritmo, el más corto primero, ¿sí? Si lo hago funcionar de manera óptima, y de hecho es óptimo si uno conociera los valores de la próxima ráfaga, porque van a dar, como dice acá, el mínimo tiempo de espera, el mínimo tiempo promedio de espera para un conjunto de procesos dados. ¿Sí? O sea, dada esta combinación de procesos con esta duración de ráfaga, como él sabe cuál es la ráfaga más corta, acaba de decir, ejecuta el más corto primero. Primero el proceso 4. ¿Ok? Después el proceso 1, porque es el que tiene más ráfaga más corta. Después el proceso 3 y después el 8.
¿sí? Tratando de evitar ese efecto que llamábamos el efecto convoy y poniendo a los cortos, a los procesos cortos, más adelante. Entonces acá tenemos los tiempos de espera, ¿no? El proceso 4, que como mencioné inicialmente, le llevó 0, después ejecutó el proceso 1, esperó 3, después del el proceso 3, que arrancó en la unidad de tiempo 9, y finalmente el proceso 4, que esperó 16 unidades de tiempo. El promedio para estos 4 procesos dio 7. ¿Sí? Claramente, acá hay un problema, ¿no? El problema es que el sistema operativo debería conocer el valor de la siguiente ráfaga y no lo sabe. ¿Sí? Si lo supiera, podría trabajar de manera perfecta el SJF. Cuando uno no sabe, trata de predecir de alguna manera, con algún método estadístico, con algún tipo de estimación, ¿no? Y eso es lo que hace el sistema operativo. Tratar de determinar, como dice acá, la longitud de qué tan larga va a ser la siguiente ráfaga de CPU. ¿Sí? Como dice acá, no es conocido, entonces solo puede estimar la longitud. ¿Sí? Entonces, el proceso que va a ser seleccionado por el scheduler para ejecutar, bueno, no va a ser el que tenga la ráfaga mejor, porque no es conocido, pero va a ser para el cual el sistema calculó, predijo de alguna manera, cuál va a ser el valor menor. ¿Sí? Todo basado en estimaciones. Una de las formas de tratar de adivinar, si quieren lo ponemos entre comillas, o de obtener una estimación de cuál va a ser el valor de la siguiente ráfaga de CPU, es usando un promedio exponencial. Un promedio en donde se promedie, che, ¿cuánto estimé que iba a tardar la ráfaga anterior? 5. ¿Y cuánto tardó? 7. Y bueno, ¿y cuánto va a tardar la siguiente? Si yo estimé para la anterior 5, pero en realidad fue 7, vamos a suponer que para la siguiente es el promedio de estos dos, 6. ¿Ok? Bueno, ahí en ese caso, si el promedio me está dando justo la mitad entre dos números, es porque le estoy dando el mismo peso a los dos números, la misma importancia, el 50% a lo que estimé y el 50% a lo que realmente sucedió. ¿Sí? Entonces, en T chiquita, T sub n, ¿sí? Se supone que el sistema operativo guarda la duración real de la ráfaga enésima, la ráfaga de CPU enésima. ¿Sí? Si fuera la ráfaga 1, bueno, este es el valor real. T sub n, tau, ¿sí? Esta es una letra griega, ¿no? Tau sub n más 1, vamos a llamar a tau como el valor que, que predecimos nosotros a través de este promedio exponencial para la siguiente ráfaga. ¿Sí? O sea, T es el valor estimado, pero es el valor real. Tau es el valor estimado. Yo conozco el valor de la ráfaga que pasó, pero la n, pero no conozco el valor de la ráfaga siguiente. Y vamos a hacer un promedio entre el valor estimado anterior y el valor real anterior. Y en base a eso vamos a calcular el valor estimado a futuro. Pero para hacer ese promedio, no va a ser un promedio en donde le demos, quizás podría ser o no, un promedio en donde le demos el mismo peso a cada uno de esos dos valores que se están promediando, sino que vamos a usar un coeficiente que vamos a llamar alfa, que por supuesto es un valor entre 0 y 1. Y se define, como dice acá, ese promedio exponencial de esta forma. Supongamos t sub n es el valor de la ráfaga actual, de la última, la que pasó. Y tau sub n es el valor de la ráfaga que estimé para lo anterior. Entonces, lo que hacemos es sumamos esos dos valores, pero antes lo multiplicamos a cada miembro por alfa. ¿Sí? Alfa por t sub n más 1 menos alfa, o sea, el complemento de t sub n. Si alfa es igual a un medio, lo que estoy haciendo es un promedio común y corriente. Si alfa es distinto de un medio, si alfa es distinto de 0,5, porque es un valor entre 0 y 1, si alfa fuera 0,1, acá estaríamos multiplicando el primer término
por 0,1 y el segundo término por 0,9. Con lo cual le estaríamos dando más peso al 0,9. Vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá mejor. Si alfa es igual a 0, ¿sí? El valor estimado para la ráfaga anterior es igual al valor estimado para la ráfaga que acaba de pasar, ¿sí? En ese caso, siempre los estimados van a ser como iguales y no voy a tener en cuenta lo que sucedió, el valor de la ráfaga real, lo que se observó después de ejecutar ese proceso. Ahora bien, si el valor alfa toma el otro valor extremo posible, que es 1, la fórmula me queda de esta manera, ¿no? Tau de n más 1 es igual a alfa, o sea 1, por el valor de la ráfaga anterior. ¿Sí? El valor de la ráfaga anterior conocido, el valor real. Entonces, ¿qué dice? Si la ráfaga anterior duró 5 unidades de tiempo, digo, bueno, la siguiente va a durar 5 también. ¿Por qué? Porque la anterior duró 5. ¿Ok? Si lo que dio 5 al final, como cálculo, finalmente se observó que la ráfaga duró 8, bueno, el estimado para la siguiente ráfaga va a ser 8, y así siguiendo. Siempre en el caso que alfa sea igual a 1. ¿Está bien? Ahora, si nosotros expandimos la fórmula, lo que tenemos es alfa por el valor real anterior más 1 menos alfa por el valor anterior. Pero el valor anterior, el estimado anterior, se calcula otra vez con la fórmula, con la misma fórmula. Entonces acá tenemos el desglose de esa fórmula con su valor anterior y así siguiendo. ¿Está bien? Tanto alfa como 1 menos alfa son valores que están entre 0 y 1, ¿no? Y esto de alguna manera lo que me dice es qué peso tiene, por un lado, el valor observado real y el valor de la historia. La historia está medida acá. Y este es el valor anterior. Porque yo puedo desglosar como la historia de los valores estimados y reales. ¿Sí? Esto es lo que está desarrollándose en este ejemplo. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo funciona este algoritmo SJF? El SJF dice, bueno, ¿cuál es el proceso? Como tenemos acá. ¿Cuál es el proceso que promete la menor ráfaga que yo tengo estimada, porque no conozco el valor de ráfaga siguiente? El 4, listo, pongo en ejecución el 4. ¿Está bien? Y después pondrán en ejecución al 1. Ok, supongamos que alguno de estos procesos, no sé, en algún momento por acá, cuando ya empezó a ejecutar el proceso 2 y el proceso 4 había solicitado una operación de entrada-salida, y esa operación de entrada-salida termina, y el proceso 4, estando por acá, más o menos antes que termine el 2, vuelve a la cola de listos, porque terminó la operación de entrada-salida, y dice, valor para la siguiente ráfaga, 4. ¿Sí? Cuando llega a la cola de listos, se calcula el valor de la siguiente ráfaga, dice, para el proceso 4 es 4. Antes era 3, pero ahora es 4. Y el que está ejecutando en este momento es el proceso 2, que tiene ráfaga estimada en 8. ¿Ok? Si el algoritmo SJF se implementa con desalojo, lo que se hace es se evalúa, se compara ese 4, que promete como tiempo de ejecución el proceso 4 que acaba de llegar a la cola de listos, de nuevo, con el tiempo que promete el proceso 2, que es 8. Como 4 es menor que 8, se podría decir que habría que desalojar al proceso 2 para que ingrese el proceso 4. ¿Se entiende la situación, no? Acaba de llegar un proceso a la cola de listos que promete un tiempo de ráfaga menor al proceso que está ejecutando en este momento. Como el proceso que está ejecutando en este momento es el 2 y tiene un estimado una ráfaga de CPU de 8 unidades de tiempo, claramente el proceso 4 tendría mejor prioridad, ¿sí? Tendría un mejor valor de ráfaga estimada. Si el proceso 2 recién acaba de comenzar, le faltan todavía 7 unidades de tiempo, porque recién acaba de comenzar, le quedan por delante todavía 7 unidades, recién cumplió una unidad de tiempo, el 4 prometido por el proceso 4 es menor que lo estimado para el proceso 2. Por lo tanto,
sería bueno reemplazar al proceso 2 por el proceso 4. Pero si el proceso 2 ya avanzó lo suficiente y ahora lo que le falta es una unidad de tiempo para terminar, ¿sí? No le faltan 8, le falta una, ya cumplió 7 unidades de tiempo, y en ese momento llega el proceso 4 prometiendo una ráfaga de CPU de 4, digamos que no tiene sentido desalojar al proceso 2 para meter al proceso 4, porque sí, él estimaba una ráfaga de, proceso 2, una ráfaga de 8, pero ya llevó adelante 7, por lo tanto lo que le queda es 1. No habría que comparar con el tiempo de ráfaga que prometía al comenzar, sino habría que comparar con el tiempo de ráfaga que le queda, lo que se llama el tiempo, el estimado, ¿no? De tiempo remanente. Bien. Y eso es lo que haríamos veríamos en este ejemplo. Tengo el proceso 1, que ingresa en el instante 0, 8 unidades de tiempo. Tengo el proceso 2, que arriba en el instante 1. ¿Sí? No llegan todos en el instante 0, no llegan todos al principio, llegan en distinto momento. Con ráfaga 4, llega el proceso 3, en el instante 2, con 9 unidades de ráfaga. Y por último el proceso 4, que llega en el instante 3, con una ráfaga de 5. Bueno, al instante 0, el único proceso que puede ser, que está en la cola de listos y que puede ponerse en ejecución, es el proceso 1. Así que ahí no hay mucha discusión. El proceso 1 comienza y se presenta un interrogante en el instante 1. El proceso 1 iba a ejecutar por 8 unidades de tiempo, pero al instante 1 llega el proceso 2, que es lo que dice esta tabla. Llega el proceso 2. Y el proceso 2 dice, che, yo tengo 4 unidades de tiempo para ejecutar. Y el proceso 1, que decía 8, ya ejecutó una unidad de tiempo. Como 4 es menor que lo que le queda al proceso 1, que es 7, 4 es menor que 7, el sistema, si trabaja con el análisis de tiempo remanente, saca al proceso 1 del procesador y lo pone al proceso 2 a ejecutar. Durante, en este caso se muestra como 4 unidades de tiempo. Sin embargo, el proceso 2 va ejecutando y en el instante 2, arriba un proceso, el proceso 3, arriba en el instante 2, y promete, se estima que va a ejecutar durante 9 unidades de tiempo. Pero como el proceso 2 ya arrancó y tenía 4 unidades de tiempo por delante y ya pasó a una unidad de tiempo, o sea que le quedan 3, y 3 es mucho menor que 9, entonces el proceso 2 sigue ejecutando y el proceso 3 sigue esperando, va a quedar esperando. Después, en el instante 3, mientras otra vez sigue ejecutando el proceso 2, llega el proceso 4, que dice que le faltan, que necesita 5 unidades de tiempo. Bueno, para el proceso 2 ya pasaron 2 unidades de tiempo. O sea, compara el 2, que queda como remanente, contra el 5. Como es menor, sigue el proceso 2, hasta que en algún momento termina. Cuando termina el proceso 2, se selecciona aquel que tiene una ráfaga de CPU menor. Fíjense, el más corto de todos es el 5. Se compara el 5, se compara el proceso 4 con el proceso 3 y con el proceso 1. Al proceso 1 le quedan 7 unidades, ya no le quedan 8, le quedan 7. Entonces ahí ejecuta el proceso 4 por ser su tiempo remanente menor. Ejecuta por 5 unidades de tiempo. Cuando termina, ejecuta aquel que promete menos tiempo, que es el proceso 1, que le quedan 7. Entonces ejecuta desde el instante 10 al instante 17. Y por último ejecutará el proceso 3. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo calculamos el tiempo, el waiting time, el promedio del tiempo de espera en la cola de listos? Bueno, ¿cuánto tiempo estuvo en la cola de listos el proceso 1? Bueno, al principio no estuvo nada, pero después sí quedó en la cola de listos para volver a ejecutar acá, en el instante 10. ¿Sí? Estuvo en la cola de listos desde el instante 1 hasta el instante 10. 10 menos 1. ¿Cuánto tiempo estuvo el proceso 2? El proceso 2 arrancó en el instante 1, terminó en el instante 5, así que solo esperó, eh, ejecutó a continuación del proceso 1, en el instante 1. ¿Pero cuándo llegó? Llegó en el instante 1. ¿Sí? Por lo tanto, cuando llegó, arrancó.
Por lo tanto, su tiempo de espera fue 0, 1 menos 1. ¿Qué pasa con el proceso 3? Arribó en el instante 2 y comenzó a ejecutar en el momento instante 17. 17 menos 2 es 15. Y por último, tenemos al proceso 4, que arribó en el instante 3 y que comenzó a ejecutar en el instante 5. ¿Cuánto tiempo esperó? 5 menos 3, 2. Todo esto dividido 4 nos da un tiempo de 6.5. ¿Ok? Ese es el tiempo promedio de espera. Bueno, como para orientarlos, ¿no? Este es uno de los ejercicios que se podrían pedir en el parcial. ¿Ok? Evalúe el tiempo de espera promedio para el siguiente juego de procesos considerando un algoritmo de planificación con tales características. ¿Está bien? Bien, estos algoritmos, que en realidad son tres, porque el primero que vimos fue este, que llamamos FIFO, ¿sí? Y es más fácil decir que first come, first serve. Este sería un algoritmo básico que se usó al principio de los sistemas de computación. Es fundamentalmente para procesos, como era la computación en ese momento, procesamiento batch, sin que el usuario esté frente al sistema. ¿Sí? Un operador del centro de cómputo se encargaba de poner los procesos en ejecución. Y esos programas se ejecutaban en forma desatendida. ¿Qué quiere decir? No solicitaban datos por pantalla a nadie. ¿Sí? Todo lo que tenían que hacer era leer de archivos, procesar esa información y sacar sus resultados en archivos o en impresoras. ¿Ok? Como una evolución para mejorar, básicamente para evitar el efecto cowboy que se menciona acá, el hecho de que los procesos largos al principio ocasionan una demora para todos, se diseñó este otro algoritmo, el algoritmo SJF, o el algoritmo que se suele llamar en español el más corto primero. Primero el proceso que es más corto, el que promete ráfaga de CPU menor. Y este segundo algoritmo tiene una variante que es, perdón, está acá, que es ejecutar primero aquel proceso que tenga un tiempo remanente menor. ¿Sí? Entonces, cuando se hace una comparación, no se tiene en cuenta totalmente el tiempo de ráfaga, sino el tiempo de ráfaga menos el tiempo que ya ejecutó, ¿sí? Porque ese sería su tiempo remanente. Nosotros acá estamos viendo como si fueran tres algoritmos, ¿no? O dos algoritmos y el segundo con una variante que tiene que ver con el tiempo remanente. ¿Ok? Cuando apareció la computación interactiva, esos algoritmos de planificación tuvieron que adaptarse, tuvieron que ser pensados para que usuarios sentados frente a una terminal vean como que el sistema les responde de una manera así fluida, ¿no? No que dan un enter o ingresan un dato y piden un dato y tienen que esperar, no sé, 30 segundos, un minuto, ¿sí? Digamos, en computación interactiva eso se volvería inaceptable. Entonces, los procesos no podían estar esperando que otro proceso solicite una operación de entrada-salida, ¿sí? Porque básicamente esto, decir que ejecuta por el tiempo de su ráfaga, es decir, ¿por qué su ráfaga termina? Termina la ráfaga de CPU porque comienza una operación de entrada-salida, una ráfaga de entrada-salida. Entonces, en la computación interactiva, digamos que los procesos no pueden esperar que el otro proceso que está ejecutando y que tiene el procesador lo use en forma exclusiva hasta tanto solicite una entrada-salida, ¿sí? Era necesario de que un proceso entre a ejecutar y no monopolice el uso del procesador, ¿sí? Que no se apropie indefinidamente hasta que él solicite una entrada-salida del uso del procesador. ¿Qué podría solicitar una entrada-salida dentro de 3 minutos, 30 segundos, ya esos son valores inaceptables en un entorno de computación interactiva. Entonces la idea es, en este algoritmo, pensado para esos entornos nuevos de computación interactiva, a cada proceso se le daba una pequeña unidad de tiempo. Y esa pequeña unidad de tiempo recibe el nombre de quantum o time quantum, ¿sí? En general todo el mundo le dice quantum nada más, se suele mencionar.
a través de la letra Q, y es un valor que anda en este rango, ¿no? Entre los 10 milisegundos y los 100 milisegundos, más cerca de los 10 que de los 100. ¿Sí? Entonces, cuando el scheduler le selecciona y el dispatcher lo pone en ejecución a un proceso, le da el control, le transfiere el control, lo que pasa es que ese proceso queda ejecutando solamente por el tiempo de quantum que se le asignó. Cuando ese quantum termina, ¿sí? Básicamente, en este caso, para implementar este algoritmo se necesita una ayuda de hardware, se necesita un nuevo componente de hardware que es un timer, es un reloj, ¿sí? También llamado reloj de intervalos. ¿Sí? Ese timer, el dispatcher, antes de poner en ejecución al proceso, le asigna un valor a ese reloj de intervalos, a ese timer. Y cuando le transfiere el control, el timer empieza su cuenta regresiva. Cuando llega a cero, el timer genera una interrupción. La interrupción es tomada por el sistema operativo y él sabe que por ser una interrupción del timer, que el proceso que está en ejecución ya agotó su quantum. Por lo tanto, lo saca del entorno de ejecución, preserva su estado, guarda ese estado en la bloque de control de procesos y mueve el proceso del estado running al estado ready nuevamente. Y selecciona el siguiente proceso a ejecutar, llamando al scheduler, y el scheduler selecciona otro y llama al dispatcher después, para que el segundo proceso a ejecutar también ejecute por una unidad de tiempo igual a Q, o sea, por un quantum, en el orden de los 10 milisegundos. Y esa es la idea, ¿no? Después de entonces que pasa ese tiempo, el proceso es desalojado, es preemptive, y es agregado al final de la cola de listos. ¿Sí? Entonces, si hay n procesos, a uno se le da 10 milisegundos, se le quita. Se le da el segundo del procesador, se le quita. Y así siguiendo, en una ronda, ¿sí? Que si hay n procesos, a cada proceso le va a corresponder un tiempo de 1 sobre n de tiempo de CPU. ¿Sí? Si son 10 procesos, a cada proceso se le va a dar el 10% del procesador. Si son 100 procesos, a cada proceso se le va a dar el 1% del procesador. Y cada vez que se le da al procesador, se le da por un tiempo máximo de lo que representa el quantum. Por eso dice de Q unidades de tiempo. ¿Sí? Por otro lado, si se le da un pedacito, una enésima parte, para ejecutar, él sabe que no va tiene que esperar que pasen todos los demás, porque esto es como una rueda, ¿no? Y los demás van a pasar en n-1 por q unidades de tiempo. Ese es el tiempo máximo de espera para un proceso. ¿Sí? Como dice acá, el timer interrumpe cada vez que pasa un quantum para seleccionar el siguiente proceso. A ver, ¿qué pasa si elegimos un q que es muy largo? ¿Sí? Si en lugar de 10 milisegundos fuera 5 minutos. Bueno, al final de cuentas, eso no va a ser un algoritmo pensado para entornos interactivos, se va a parecer mucho al algoritmo FIFO, en donde en realidad, seguramente antes de que pasen 5 minutos, el proceso en ejecución va a solicitar una entrada-salida. ¿Sí? Se va a parecer más al first come, first serve, o FIFO. ¿Qué pasa si el valor de Q es muy pequeño? Si la unidad de tiempo que se le da a cada proceso para ejecutar no es 10 milisegundos, ¿sí? Es un nanosegundo. ¿Sí? Bueno, acá sabemos que si un proceso ejecuta por un tiempo, después se lo desaloja. ¿Sí? Y después al desalojarlo, lo que hay que hacer es, el scheduler tiene que seleccionar el siguiente proceso a ejecutar y el dispatcher lo tiene que poner en ejecución. Básicamente hay un tiempo de latencia, un tiempo de trabajo para hacer ese context switch, ese cambio de contexto, para sacar un proceso y poner a otro. Supongamos que eso lleva 10 nanosegundos. ¿Sí? Entonces, si Q es un nanosegundo, tengo un proceso ejecutando por un nanosegundo y después tengo 10 nanosegundos perdidos en hacer un context switch. Después tengo un nanosegundo ejecutando el siguiente proceso y después 10 nanosegundos ejecutando un cambio de contexto. ¿Sí? Ese cambio de contexto es un trabajo adicional, habitualmente siempre se lo dice en inglés, ese tiempo, porque es una sobrecarga de trabajo, se llama overhead. ¿Sí? Y el overhead sería muy grande comparado con el tiempo que realmente ejecutan los programas, ¿no? Entonces, si Q es muy pequeño, en realidad voy a tener más trabajo, más tiempo ejecutando el sistema operativo, haciendo estos cambios de contexto, que ejecutando aplicaciones de usuarios
que realmente son los que solucionan los problemas y para lo cual existe un sistema de computación, ¿no? Así que ese valor no puede ser muy pequeño, ¿sí? Es muy importante cómo se hace el cambio de contexto, qué tan rápido es el cambio de contexto. Y esa velocidad es muy dependiente del procesador, es muy dependiente de la arquitectura, es muy dependiente de cuando se genera una interrupción, por ejemplo, por fin de timer, porque se agotó el tiempo, el quantum o el reloj de intervalos, cuando se produce esa interrupción o cualquier otra, el sistema operativo tiene que tomar control y preservar el estado del proceso que estaba en ejecución. El preservar el estado, las operaciones que se tienen que hacer para preservar el estado, en algunos procesadores es, tienen que ejecutar instrucciones que hacen el cambio de instrucción, el cambio de contexto, perdón, ¿sí? Completo, tienen, para preservar el estado. Trabajan un montón. Hay un montón de instrucciones en la rutina de atención e interrupción para preservar el estado. Sin embargo, hay otras arquitecturas que reciben una interrupción y automáticamente preservan todo el estado en un lugar de memoria preestablecido. Y el sistema operativo lo único que tiene que hacer es mover de ese lugar de memoria todo ese contexto, toda la información de contexto de ejecución, al bloque de control de proceso del proceso interrumpido. Nada más. Por eso digo que el tiempo que lleva a hacer un cambio de contexto es muy dependiente de qué tan potente sea el procesador con respecto a esto, a las facilidades que brinda el procesador. Y es parte, un módulo muy importante del sistema operativo porque ejecuta muy frecuentemente. ¿Sí? De la misma manera que el scheduler es muy importante, el dispatcher también, quien hace el cambio de contexto, este cambio de contexto es fundamental que se haga rápido. Porque en un sistema round robin, cada 10 milisegundos va a estar ejecutándose ese cambio de contexto. Bueno, acá vamos a dar un ejemplo. Tenemos tres procesos. Las ráfagas de CPU son estas, 2433. Y acá se podría considerar que esto comienza como si fuera FIFO. Si llegó primero el 1, después el 2 y después el 3, bueno, en esa ronda primero se le va a dar el procesador al 1 durante 4 unidades de tiempo. Que en realidad el valor de ráfaga preestablecido es 24, ¿sí? Que se supone que va a ejecutar. Bueno, las 4 unidades de tiempo pierde el procesador y el sistema operativo se lo asigna al proceso 2 por 4 unidades de tiempo. A las 4 unidades de tiempo se va a generar una interrupción por timer, pero resulta que esta ráfaga solo dura 3. Por lo tanto, es como que el proceso abandona voluntariamente el procesador a las 3 unidades de tiempo. Entonces, después hay que seleccionar el siguiente proceso en la ronda. El siguiente es el proceso 3, que ejecutará por 3 unidades de tiempo. Después se ejecuta el proceso 1, ¿sí? Que de 24 pasó a... Le falta ahora 18. No, perdón, le faltan 20. Y ahora cuando ejecuta 4 unidades más, le van a faltar 16. Y después de cada interrupción, el scheduler vuelve a verificar cuál es el siguiente proceso para ejecutar, pero en ese caso, el proceso 2 y el 3 ya terminaron, ¿sí? Entonces, el que sigue ejecutando es el proceso 1. ¿Está bien? Ahora dice, típicamente, el tiempo de retorno, el tiempo total de ejecución, es muy bueno, es mejor, si se quiere, en el algoritmo el más corto primero, ¿sí? Sobre todo cuando a uno lo que le interesa, sobre todo en los sistemas batch, a uno le interesa que el tiempo total que lleva la ejecución de un proceso, el turnaround time, sea el menor tiempo posible. Si si todo el sistema funciona de manera no interactiva, en forma batch, uno de los mejores algoritmos que podemos seleccionar, ¿sí? Si podríamos seleccionar nosotros el algoritmo del sistema operativo, es el SJF, el más corto primero, ¿sí? Sin embargo, es malísimo ese algoritmo para el entorno de computación interactiva. Entonces, para el caso de computación interactiva, se prefiere un algoritmo que por ahí no privilegia mucho a los procesos batch, pero sí privilegia a los procesos interactivos porque les mejora el tiempo de respuesta, ¿sí? Eso es lo que hace este algoritmo round robin, porque de alguna manera garantiza un tiempo de espera máxima para obtener el procesador y todos los procesos obtienen una rebanada de tiempo, time slice, también se suele decir eso, una rebanada de tiempo equivalente al quantum, ¿sí? Para si tuviéramos que seleccionar qué valor de Q utilizar, dice, debería ser largo el tiempo de uso de ráfaga de CPU comparado con el tiempo de cambio de contexto, ¿sí?
totalmente lo inverso de lo que yo dije al principio. No puede ser que el cambio de contexto dure 10 y el quantum sea 1. No, debería ser totalmente al revés. El quantum debería ser grande con respecto al cambio de contexto. Acá dice, Q usualmente es de 10 milisegundos a 100 milisegundos. En cambio, un cambio de contexto es menor a 10 microsegundos. ¿Sí? El tiempo de cambio de contexto, tengan presente que depende de la arquitectura del procesador, ¿no? Bueno, acá tenemos el tiempo de un proceso, 10 dice, quantum, si quantum es 12, en este tiempo no hay cambio de contexto. Si el quantum es 6, tenemos un cambio de contexto. Pero si el quantum es 1, es muy chiquito, voy a tener muchísimos cambios de contexto. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora estamos viendo el algoritmo FIFO, el algoritmo más corto primero, la variante del algoritmo más corto primero, que es el más corto primero con desalojo, por tiempo remanente, y el cuarto algoritmo fue round robin. ¿Sí? En el caso del algoritmo FIFO, o el algoritmo el más corto primero, de alguna manera había algunos procesos que tenían preferencias, el scheduler tenía preferencias con respecto a seleccionar a esos procesos. En el FIFO se ve inclinado a seleccionar aquellos procesos que llegaron primero. ¿Sí? En el SJF, el scheduler tendía a seleccionar aquellos procesos que prometían una ráfaga de CPU menor. El algoritmo round robin es el algoritmo hasta ahora visto más equitativo porque distribuye el tiempo en ráfagas de CPU, en rebanadas de tiempo equivalentes para todos los procesos. ¿Sí? Tienen objetivos distintos, distinto tipo de procesamiento. Unos privilegian los sistemas batch y otros privilegian los sistemas interactivos. Otro algoritmo de planificación tiene que ver con la planificación basada en prioridades. ¿Sí? Básicamente la prioridad es un número que se le asigna al proceso. De alguna manera los procesos cuando están en ejecución tienen una prioridad si el algoritmo de planificación es basado en prioridades. ¿Sí? Como dice acá, ese número es un número entero. Y lo que hace el scheduler es seleccionar el proceso que tiene un mejor valor de prioridad. Habitualmente, ¿sí? Habitualmente en los sistemas operativos, como por ejemplo Linux o Unix, un valor de prioridad bajo, tendiendo a 0, representa, si el valor de prioridad es bajo, en realidad representa una prioridad alta. Si un proceso tiene prioridad 30, es muchísimo más prioritario que un proceso con prioridad 90. ¿Ok? Eso es lo que sucede en el mundo Unix, Linux, por ejemplo. En el mundo Windows es exactamente al revés. ¿Sí? Windows maneja, hay varias cosas en Windows como para ver, porque en el fondo son entornos, pero si uno va a lo que sería el sistema operativo básico, ¿sí? Maneja 32 prioridades, ¿sí? 32 colas de prioridades, y la prioridad, la mejor es la 31, la peor es la 0, y un protector de pantalla corre con prioridad 0, por ejemplo. Bien, pero nosotros vamos a suponer que cuando más chico es el número, más grande es la prioridad. Bueno, el algoritmo basado en prioridades puede ser con desalojo o sin desalojo. ¿Sí? Como dice acá, el algoritmo SJF es un algoritmo de planificación donde la prioridad es la inversa del valor predecido para la siguiente ráfaga. O sea que si el SJF estima un valor alto de ráfaga para un proceso, bueno, ese proceso lamentablemente no va a ser elegido, va a ser dejado para el final. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa cuando tengo muchos procesos que están ejecutando, muchos procesos, por ejemplo, en la cola de listos, y tengo muchos que tienen valor de prioridad alto, muy buena prioridad, y algunos pocos procesos con muy baja prioridad? ¿Sí? Uno, dos procesos con muy baja prioridad y 2000 procesos todos con alta prioridad. La verdad que el algoritmo de planificación basado en prioridades siempre va a elegir aquellos que tienen mejor prioridad. Estos van a ejecutar, van a solicitar una operación de entrada-salida, va a terminar su operación de entrada-salida y van a volver a la cola de listos. Quizás este ciclo de paso de un estado a otro se dé muy rápido y cada vez que el scheduler tenga que seleccionar un proceso para ejecutar, alguno de esos procesos ya está en la cola de listos
y entonces siempre va a ser elegido si lo comparamos con la prioridad que aquel o aquellos procesos que tienen muy mala prioridad, muy baja prioridad. Entonces, esos procesos nunca, de baja prioridad, nunca serían elegidos. ¿Sí? Van a quedar en la cola de listos y no van a ejecutar nunca. Si es que los procesos de alta prioridad siguen llegando permanentemente, algunos terminan, pero siguen llegando otros, y siempre hay alguno en la cola de listos cuando el scheduler va a seleccionar al que tiene mejor prioridad. Entonces esos procesos de baja prioridad son siempre perdedores, quedan ahí en la cola de listos indefinidamente. Si pensamos que la CPU es lo que ellos quieren comer, los procesos, ¿sí? Se dice que esos procesos que se pasan en la cola de listos y nunca se le asigna al procesador, no comen CPU, no comen aquello de que se alimentan, ¿sí? Entonces pasan por una etapa de hambruna, ¿sí? Que también se conoce con el nombre de inanición. En inglés, inanición se dice starvation, ¿sí? Entonces, ese es el problema que tiene este algoritmo. Puede producir starvation, ¿sí? Hay una anécdota que cuentan que en el MIT una vez tuvieron que cambiar un sistema de computación que era usado tenía muchos usos, entre ellos también el uso en los laboratorios de sistemas para estudiantes, y que había procesos de compilación, por ejemplo, para entregar trabajos prácticos, que quedaron en estos estados, en starvation, ¿sí? Procesos que quedaron en la cola de listos indefinidamente y que nunca ejecutaban porque no tenían esa posibilidad, porque siempre había procesos que tiraban los profesores, los ayudantes de cátedra, el área administrativa para el cobro de cuotas, etcétera, que eran mucho más prioritarios que los procesos que tiraban los alumnos, algunos alumnos, ¿está bien? Y esos, al final de cuentas, no terminaron, no ejecutaron porque advirtieron la existencia de esos procesos cuando tuvieron que hacer algún trabajo técnico en el equipo, en reemplazo de algunas partes y qué sé yo, y tuvieron que hacer un shutdown, ¿no? Y a partir de ahí cayeron todos los procesos, incluidos estos procesos de muy baja prioridad, que al final nunca ejecutaron. ¿Ok? Bien, ahora, si tengo muchos procesos en ejecución con alta prioridad y algunos con baja prioridad, una solución para evitar el starvation es que periódicamente, ¿sí?, se haga que esos procesos de baja prioridad suban su prioridad. O sea, si pasan en la cola de listos más de, no sé, un minuto, mejorarle la prioridad, ¿sí? Si el valor mejor de prioridad es tendiendo a cero, bueno, bajarle ese valor de prioridad, ¿sí? Mejorarle la posibilidad para poder tomar uso del procesador. A esa técnica, a esta solución para el starvation, se lo suele llamar envejecimiento, en inglés aging, ¿sí? Entonces, un proceso que está envejeciendo, ¿sí?, que está pasando mucho tiempo en la cola de listos, a medida que pasa el tiempo, lo que se hace es, se le mejora la prioridad. Y si con esa mejora no puede entrar, pasando otra unidad, otro tiempo otra vez, se le vuelve a mejorar la prioridad. Y así siguiendo, está hasta que puede ejecutar al menos algo, alguna vez. ¿Está? Hay muchas técnicas para hacer eso. Por ejemplo, Windows tiene algo muy claro que es, si un proceso está ejecutando y solicita una operación de entrada-salida, si la operación de entrada-salida es sobre disco, bueno, mantiene su valor de prioridad. O sea, va a hacer la operación de entrada-salida, termina su operación, pasa al estado ready, después pasará a running, porque va a ser seleccionado en base a la prioridad que podría ser fija y que venía teniendo y que ya tenía, ¿sí? Sin embargo, si la operación de entrada-salida lo hace sobre un dispositivo lento, o sea, en lugar de leer de un disco o escribir un disco, pretende leer algo de teclado. Y como el dispositivo es lento y el usuario que tiene que escribir en el teclado es más lento todavía, después, cuando termina su operación de entrada-salida, cuando el usuario ingresa todos los datos y le da Enter, el proceso pasa de estado de espera, de fin de entrada-salida, a el estado ready, pero con una prioridad mejorada, para que pueda ejecutar una vez y después le vuelva a establecer la prioridad que tenía originalmente, ¿sí? Se dice como que le da un empujecito, una ayuda, para rápidamente volver a obtener el procesador, ya que perdió mucho tiempo haciendo una operación de entrada-salida en un dispositivo lento. ¿Está bien? Es también una especie de un balanceo de prioridades basado en el uso de recursos lentos, ¿no?
Bien, acá vamos a ver un ejemplo de planificación por prioridades. Tenemos 5 procesos con estas ráfagas. Ahora ya no se tiene en cuenta la ráfaga para la planificación, sino que se tiene en cuenta el valor adicional que mantiene el sistema operativo con respecto a cada proceso, que se llama prioridad. Entonces, decimos que los procesos, el valor de prioridad es mejor cuando más chico es ese valor. Entonces, la mejor prioridad la tiene el proceso 2. Entonces, el proceso 2 ejecuta por una unidad de tiempo y termina. Después se ejecuta el proceso que tiene mejor prioridad, que es el que tiene prioridad 2, que es el 5. Ejecuta por 5 unidades de tiempo. Fíjese que una vez que toma el procesador, ejecuta todo lo que tiene que ejecutar, porque no hay otro que lo alcance en prioridad. A continuación, ejecuta el proceso 1 porque tiene prioridad 3. O sea, ejecutó 1, 2 y 3 como prioridad. Después el que tiene prioridad 4, el proceso 3. Y finalmente el proceso 4 que tiene prioridad 5. ¿Sí? Y cada uno ejecuta por el tiempo de ráfaga que tenía. ¿Ok? Bueno, acá tenemos un tiempo de espera que dice que es de 8.2. El proceso 2 no esperó nada, el proceso 1 esperó una unidad de tiempo, el proceso 5 una unidad de tiempo, el proceso 1 6 unidades de tiempo y así siguiendo, ¿no? Y se suman esos valores y se promedia, se divide por 5. ¿Qué hubiera pasado si fuera round robin? No, perdón, acá lo que estoy diciendo es otra cosa. Eh, ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Acá parece como que hay una combinación forzada de algoritmos de planificación, pero es lo que sucede habitualmente, en donde los sistemas, muchos de los sistemas interactivos, son sistemas basados en prioridades, ¿sí? Pero cuando tenemos igual prioridad, ¿sí? Como en este caso, fíjense que tenemos el proceso 2 y el proceso 3 tienen la misma prioridad. Y el proceso 1 y el proceso 5 también tienen la misma prioridad. Acá el único que tiene muy buena prioridad y está solito es el 1. Entonces, se selecciona el proceso a ejecutar basado en prioridades. Pero cuando termina ese proceso y hay que seleccionar en que tiene mejor prioridad el proceso 2 y el proceso 3, que tienen prioridad 2, ¿sí? Es como si estuvieran en una lista encadenada de procesos con prioridad 2. En la lista encadenada de procesos con prioridad 1, había un solo proceso, o sea que no había igualdad de prioridades. Pero en prioridad 2 hay dos procesos. Entonces ellos ejecutan round robin, ¿sí? Proceso 2, proceso 3, proceso 2, proceso 3, proceso 2, proceso 3. Acá el proceso 3 ejecutó más tiempo porque ya el proceso 2 terminó. Proceso 2 ejecuta por 5 unidades de tiempo. 2 acá, 2 acá y 1 acá. ¿Sí? Y después puede terminar tranquilamente el proceso 3 porque los otros no tienen prioridad 2, tienen prioridad 3. Entonces, cuando termina el proceso 3, tiene que elegir la siguiente prioridad, la mejor prioridad que existe en la cola de listos, y solamente queda el proceso 1 y el proceso 5, que corren también round robin. ¿Sí? Este es un esquema súper conocido en el mundo Windows y en el mundo Linux, por ejemplo. ¿Sí? Son sistemas operativos basados en prioridades, ¿ok? Pero que cuando tienen la misma prioridad, es como que esos procesos arman una cola con la prioridad 1, con la prioridad 2, con la prioridad 3, y esos procesos ejecutan en modalidad round robin, ¿sí? También hay otras variantes, ¿no? No es lo único que existe en Windows y en Linux. Bien. Este, Según el tipo de proceso que vamos a ejecutar, si es limitado en CPU, limitado en entrada-salida, si usa mucha CPU o si tiene mucha entrada-salida comparado con el tiempo de CPU, con la ráfaga de CPU, le puede ser que convenga implementar un algoritmo de planificación u otro. ¿Sí? Entonces, una variante de lo que vimos antes es el manejo de colas, ¿sí? Como dice acá, por prioridad multinivel. ¿Sí? Una cola con prioridad 0, otra cola con prioridad 1, otra con prioridad 2, otra con prioridad n. ¿Sí? Entonces dice, cuando tenemos este algoritmo de planificación basado en prioridades, tenemos distintas colas. Y lo que hace es, en esas colas están los procesos,
que tienen esa prioridad y el sistema implementa un algoritmo de planificación en la cola, por cada cola. Puede ser el mismo algoritmo de planificación, como vimos acá, que es round robin, o pueden ser diferentes algoritmos de planificación. ¿Sí? Por ejemplo, como tenemos múltiples colas, acá dice colas con alto nivel de prioridad y colas con bajo nivel de prioridad, los procesos que son batch se encolan en baja prioridad. Cuando se le asigna al procesor, ejecutan todo el tiempo que quieren. ¿Sí? Quizás porque el mejor algoritmo de planificación para esos procesos batch sea FIFO o SJF. ¿Sí? Esta cola que está acá, que tiene baja prioridad, podría ejecutar los procesos batch con un algoritmo de planificación. Los procesos interactivos ejecutar en una cola con prioridad mayor y con un algoritmo de planificación más adecuado a los sistemas interactivos, a los procesos interactivos, round robin. Y después tenemos otros procesos, ¿sí? Que son procesos propios del sistema, ¿sí? Los servicios que brinda un sistema, como en el mundo Unix se llaman demonios y en el mundo Windows se llaman services, este, que son propios del sistema operativo, podrían estar corriendo como procesos de mayor prioridad que los procesos de usuario, tanto batch como interactivos. Y por último, podrían haber algunos procesos que se consideren procesos de tiempo real, por ejemplo, un proceso con prioridad 31 en el mundo Windows, que es la más alta prioridad, se considera que es un proceso de tiempo real. ¿Sí? Es un proceso que habitualmente está haciendo una operación de entrada-salida y está bloqueado ahí. Por ejemplo, está bloqueado esperando leer un sensor de movimiento, que no es un teclado, es un sensor, que le mandará un valor cada vez que observa movimiento. ¿Sí? Y cada vez que termina su operación de entrada-salida, si el sensor le dice hay movimiento, el proceso se despierta, deja de estar bloqueado porque la entrada-salida terminó, pasa al estado de ready, inmediatamente por ser de muy alta prioridad pasa al estado de ejecución y ahí verificará qué hacer. ¿Sí? Quizás por haber movimiento tendrá que activar una alarma. Entonces escribirá en un dispositivo de output que no será una impresora, no será un disco, sino será en un actuador que que activa las alarmas, ¿sí? Y funciona en tiempo real. ¿Ok? Y sabemos que cuando terminó la entrada-salida y pasó a ready, automáticamente, prácticamente instantáneamente, pasó al estado de ejecución porque es un proceso de mayor prioridad que todos. ¿Ok? Bueno, entonces lo que quiero decir es que podemos tener distintas colas, cada cola con distintos tipos de procesos y cada una de esas colas también con distinto algoritmo de planificación. ¿Sí? Fíjense acá, no se juntan. El proceso que es de tiempo real siempre, está en la cola de proceso de tiempo real. La cola que mantiene los procesos interactivos está siempre en el mismo lugar. El proceso comenzó en esta cola y sigue en esta cola. Sin embargo, hay variantes que se llaman, una variante a ese sistema de colas multinivel que se llama colas multinivel con retroalimentación o feedback. ¿Sí? En donde el proceso es de un determinado tipo, o se cree que es de un determinado tipo, entra en una cola, y después cuando se observa cuál es su comportamiento, puede ser que se mueva a otra cola. ¿Cuáles son los parámetros a tener en cuenta? Los que definen una cola multinivel con feedback, es el número de colas. ¿Sí? Por un lado podemos tener 2, 3, 4, 8, 10 colas. ¿Sí? Hay un algoritmo de planificación del procesador para cada cola, como dijimos antes acá. Algoritmos de tiempo real, acá arriba, algoritmos FIFO o el más corto primero para los procesos batch o round robin para los interactivos. ¿Sí? Entonces, cada cola podría tener su propio algoritmo de planificación. Incluso podrían ser dos round robin con distintos quantum, uno con un quantum de 8 unidades de tiempo y el otro con un quantum de 16 unidades de tiempo. ¿Ok? Y después se puede definir, y ahí viene la parte de feedback con retroalimentación, un método usado para determinar si un proceso tiene que cambiar de cola. ¿Sí? Si tiene que ser llevado a una cola que tiene mejor prioridad. ¿Sí? Como dice acá, un upgrade. O un método que permita determinar cuándo un proceso está en una cola que no le corresponde, está con muy alta prioridad, y hay que bajarlo a uno de menor prioridad. ¿Sí? Dice acá el método usado para determinar, un método usado para determinar en qué cola un proceso ingresa. ¿Sí? O sea, yo lanzo un proceso. ¿Cómo el sistema operativo sabe de entrada si es un proceso batch o es un proceso interactivo o es un proceso de tiempo real? ¿Sí? Entonces, puede ser que todos al principio se consideren como batch,
O todos como de tiempo real, y según el comportamiento que tengan, dice, ah, no, este no es de tiempo real. Esto es más, parece un proceso de sistema, o es un proceso interactivo, o es un proceso batch. Algunos sistemas, por ejemplo, batch, algunos sistemas tenían implícita una lógica de promover a procesos batch a procesos interactivos, porque cuando comenzaba un proceso lo consideraban batch. Pero si el usuario tipeaba en el teclado, o sea, se generaba una interrupción desde su terminal, desde el teclado, se consideraba que el proceso era interactivo, ¿sí? Entonces automáticamente lo movía de la cola de procesos batch a los de interactivos, pero en realidad el proceso era batch, ¿sí? Aquellos que conocían cómo funcionaba el algoritmo de planificación y cómo promovía un proceso de una cola de baja prioridad a una de alta prioridad, sabían que podían moverlo de batch a interactivo a través del uso del teclado. O sea, presionabas el teclado sin que el sistema le pida nada por teclado, ¿sí? Y confundiendo al sistema, engañaban al sistema haciendo que su proceso cambie a la cola superior. Bueno, también el aging o el envejecimiento puede ser implementado usando colas multinivel. Tenemos un proceso que parece batch o que tiene muy baja prioridad, pasó mucho tiempo, no recibió el procesador, porque las colas se empiezan a tender de arriba hacia abajo, de mejor prioridad a menor prioridad. Entonces, si un proceso está mucho tiempo esperando que se le asigne el procesador, bueno, no se le asigna el procesador porque están ganando aquellos procesos que están en las colas con mayor prioridad. Entonces se los puede mover a la cola superior. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de colas multinivel config. Tenemos tres colas, la cola 0 y la cola 1, ambas con round robin, ¿sí? Pero con un valor de quantum distinto. 8 milisegundos, 16 milisegundos. Dice. ¿Cómo es la planificación? Dice, un nuevo proceso ingresa en la cola Q0. ¿Sí? Q0, round robin con 8 milisegundos. En esta cola. La que tiene mejor prioridad. Y se le da al procesador. Cuando se le asigna al procesador, recibe 8 milisegundos de quantum. ¿Sí? ¿Qué pasa si ese proceso, que parecía ser súper interactivo, con ráfagas de CPU muy cortas por ahí, no solicita la operación de entrada-salida, no abandona el procesador voluntariamente, sino que pretende ejecutar más de 8 milisegundos? Como no finalizó en esos 8 milisegundos, su ráfaga, ¿no? El proceso entonces es castigado, ¿sí? Y es movido a la siguiente cola. Ahí ya tenemos un método para hacer el demote, ¿no? Para degradarlo y pasarlo a una cola inferior, ¿sí? Dice, en la cola 1, el job nuevamente trabaja con round robin, pero ahora con un tiempo mayor, 16 milisegundos, ¿sí? La próxima que sea elegible para ejecutar por el scheduler va a ejecutar acá, asociado a esta cola con 16 milisegundos. Puede ser que algunas veces ejecuten 8, en 4, en 6, qué sé yo, pero en algún momento puede superar los 16 milisegundos. Y si supera, entonces se mueve a la cola inferior, ¿sí? O sea que es como que al principio consideramos que son interactivos, con un quantum bajo alcanzaría, pero como no cumplen con esa condición, acá tenemos la política que determina cómo bajan hacia una cola con menor prioridad y con mayor tiempo de asignación de procesador. ¿Ok? Porque en general el FIFO funciona sin desalojo, sin interrupciones. O sea, el proceso toma el procesador y ejecuta todo el tiempo que pueda. No va a ser desalojado nunca por un proceso que está en la misma cola. Solo va a ser desalojado cuando un proceso aparezca en estas colas, que tienen mayor prioridad, y los desalojen a él. ¿Ok? Porque hay prioridades entre colas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna consulta, duda, comentario? A ver, hay una consulta que veo recién. ¿En colas multinivel puede haber starvation? Sí, claro que sí. Procesos que están en la cola de peor prioridad y que debido a que las colas superiores que tienen mayor prioridad siempre tienen algo para ejecutar, puede darse el caso que nunca les llegue la posibilidad de ejecutar a esos que están en las colas de menor prioridad. Y como hay starvation, también puede haber
usarse la técnica de envejecimiento, que para mejorarle la prioridad a un proceso que se está muriendo de hambre, se lo mueva a una cola superior. ¿Sí? En el mundo Unix, por ejemplo, este, se maneja una especie de prioridad variable, ¿sí? Bueno, en algunas implementaciones. Esa prioridad variable, es decir, todos los procesos que son interactivos corren con un valor de prioridad, ¿sí? Después uno puede, un valor de prioridad básico, ¿sí? Después ese valor de prioridad, si uno quiere, hay otro valor de prioridad dinámica que se puede modificar, pero lo puede modificar un administrador. Un usuario puede decir, quiero lanzar este proceso, pero que corra con baja prioridad, por ejemplo. Un usuario común puede empeorar la prioridad de sus procesos, nunca mejorarlo, ¿sí? Y después el sistema operativo lleva control de cada cuánto está usando el procesador ese proceso, ¿sí? Este, que es un valor más adicional, que habitualmente en los listados, cuando uno saca el uso, con el comando PS, el uso de los procesos que están ejecutando y le pide a ver cómo están usando el procesador, le muestra ese valor de prioridad con un valor C, ¿sí? Una columna que tiene el título C. Ese número se va incrementando cada vez que el usuario, que el proceso de usuario, usa el procesador, ¿sí? O sea, le va subiendo el valor, por lo tanto va empeorando la prioridad. O sea, un proceso ejecuta y cada vez que ejecuta, de alguna manera se está penalizando a él mismo, empeorando la prioridad. ¿Sí? Es como un aging, pero al revés. Es como ejecutas mucho, te empeora la prioridad. Y aquel que no tiene, dando la oportunidad a aquellos que tienen mala prioridad, en algún momento ser superados por estos que están ejecutando, que van empeorando su prioridad. Ahora bien, una vez por segundo, lo que hace el sistema operativo, a ese valor asociado a las veces que ejecutó un proceso, lo dividen por dos, ¿sí? Para todos los procesos. Entonces, cada vez que los procesos ejecutan, ese valor sube. A cada proceso se lo penaliza con una ejecución más. Y una vez por segundo se divide todo por dos. Baja todo a la mitad. Y después nuevamente sigue creciendo y después se lo baja por dos. Tratando de mantener un nivel este, de cambio de prioridad basado en uso del procesador. Bueno, muy bien. Hacemos un intervalo, ¿les parece? Con esto terminamos este capítulo. Es muy importante este capítulo. No solamente sirve para sistemas operativos, nosotros vemos estas técnicas de planificación, de envejecimiento, de cómo funcionan las prioridades, de qué sé yo, del schedule, y lo vemos asociado a sistemas operativos, pero hay otros sistemas que no son sistemas operativos en sí, sino son otros manejadores de bases de datos, sistemas de correo, lo que sea, que que también emplean algunos conceptos que estamos viendo acá, ¿no? Por eso es bueno ver este tema de los sistemas operativos desde el punto de vista teórico con los conceptos, porque esos conceptos por ahí son extrapolables a otros tipos de sistemas, a la computación en general. Bien, hacemos un intervalo, son 21:16. Seguimos en I35, si les parece. Muy bien, nos vemos entonces. Hasta luego.